Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un conversatorio más de El Destornillador, un proyecto de la compañía La Bestia, que consiste en realizar una serie de conversatorios con creadores y creadoras latinoamericanas de danza contemporánea, investigando acerca de las estrategias que estos creadores y creadoras usan para hacer sus piezas. Nos interesa mucho preguntarnos por el movimiento, por el cuerpo y el día de hoy nos acompaña Jenny Ocampo, que es una bailarina y coreógrafa colombiana, nacida en Cali. Ella reside actualmente en Bogotá, pero ha vivido mucho tiempo en Alemania. En el año 2000 se traslada a Alemania, donde se licencia en danza de la escuela Folkwang de Essen en el 2004. Posteriormente, en el año 2009, se hace coreógrafa y bailarina independiente y en el año 2011 funda su compañía Hayden Tracks junto con la bailarina colombiana Marcela Ruiz Quintero y con el director alemán Philipp Gregor Gruneberg. Desde hace más de 20 años ha desarrollado su trabajo escénico y pedagógico en Colombia y Alemania, así como en otros países como Ecuador, Argentina, Perú y Nicaragua. Entonces, pues bienvenida Jenny, un gusto tenerte esta tarde para ti y este mediodía para nosotros. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Eduardo. Pues yo encantada y feliz de que estos espacios se den para conversar sobre lo que es la investigación en la creación artística, en la danza, en el movimiento. Entonces, pues, no, gracias a ti por esta invitación. Bueno, vamos a hablar de una obra que se llama S. Entonces, lo primero sería que nos contaras un poquito sobre la obra. ¿Sobre qué obra vamos a hablar hoy? Cuéntanos un poquito de dónde viene, cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a hacerla y, y bueno, danos un poquito de contexto. Pues ese es una obra un poco mi eco. No sé si es por... Ya. Em, Creo que debo bajar yo el volumen. Exacto. Eh, Nada, ese es una obra que nace aquí en Berlín, Alemania, donde estoy en el momento, eh, junto con el músico Eric Bohm, quien es guitarrista. Eh, pues nace de un encuentro con él, pero también nace de, una, de un deseo mío en ahondar en el tema del tiempo y el espacio, de, de esto de volverse tiempo y espacio, de sentirse que uno se convierte en tiempo y espacio y también de un deseo de seguir profundizando en ese encuentro con el silencio, en ese encuentro con la pausa, en ese encuentro con el sonido y también con los músicos y las músicas, porque pues, son quienes me han acompañado y yo he acompañado y con quien he colaborado en los últimos años, mucho en creaciones, entonces eh, me, me surge mucho el interés de entablar una relación con la música y el sonido y con los músicos y las músicas de una manera mucho más tú a tú, de una manera mucho más, más dinámica en el sentido de que quise que también eh, dejáramos un poquito esa manera convencional de relacionarnos entre músicos y bailarines, donde, donde uno se pone mucho al servicio del otro, y más bien entráramos a dinamizar esa relación de otras maneras, también permitiendo y que los músicos se permitieran también estar en el escenario viviendo toda su emocionalidad también.
Eso con Eric no fue tan factible en el sentido en que es uno de esos músicos que dicen, no, yo ni culpar, me quedo, pero sí se logró una relación con el sonido bastante interesante donde cada quien es independiente en lo suyo de alguna manera y, y aunque no perdíamos de vista, no ignorábamos el que el otro y la otra estuvieran allí, sí estábamos muy en esa horizontalidad o en ese plano horizontal de estamos en el mismo mundo y estamos compartiendo y estamos creando algo juntos, pero no necesariamente en función del otro eh, o desde el otro también. Muchas cosas surgiendo de nosotros mismos. Entonces, es como en resumen en todos los intereses que se juntaron allí. Sí, más o menos. Jenny, la obra ese es, digamos, una obra de improvisación, ¿no? Entonces, quería que nos contaras un poquito cuál es el enfoque que tú tienes de la improvisación. Sabemos que, digamos, que la improvisación tiene pues como un momento, digamos, en los procesos creativos para generar material o digamos, una estrategia muy usual para hacer obras, digamos, cuyos materiales son fijados, ¿no? La construcción de fraseos que se repiten durante las funciones, etcétera. Pero también la improvisación, pues tiene como un momento escénico, ¿no? Como una obra de improvisación. Entonces, háblanos un poquito acerca de ese y de esa idea de improvisación que tienes y que desarrollas durante la pieza. Sí, pues en ese lo que hay más que nada es una manera de estar en la escena, eh, que es justamente a lo que llamamos ahí, es improvisación, ¿no? Lo que pasa es que eh, a veces sí, el nombrar o categorizar tanto las cosas hace que pierda un poquito como toda esa riqueza que hay allí o toda esa profundidad que puede haber ahí. Eso es lo que yo siento que es esa manera de estar en la escena, ¿no? A lo que se le llama improvisación. Y siento que más que nada es lo que yo vivo ahí, y lo que vivimos con Eric ahí fue entrar, entrar en estados sobre todo muy internos, que obviamente tenían unas relaciones con cierto tipo de ítems y cosas que los dos conversamos mucho y probamos mientras hacíamos nuestra residencia artística y nuestros ensayos, donde nuestros ensayos no consistieron en fijar movimientos o una estructura en sí coreográfica, más sí en, en, en ir definiendo conceptos en los que nos queríamos refugiar y que nos interesaban, ¿no? Como era el concepto del devenir en el tiempo, del volverse tiempo o del volverse espacio, o también ese encuentro con la pausa, con la quietud del silencio que podía significar para Eric, por ejemplo, el, el silencio no existe, ¿sí? Y, y aunque yo compartía esa definición de él, eh, pues sí que podía vivir la quietud y sí que podía vivir el vacío de la nada y el entrar digámoslo así, lo que yo me digo, lo que yo le digo como entrar como en ese agujero negro donde hay vida, donde de todo pasa, pero estás en un punto mm, de sí, pausa, en tiempo y espacio de alguna manera. Y entonces sí, esa manera de estar ahí en la escena tiene que ver
con cómo yo me relaciono con todos esos conceptos mientras me muevo en cada momento, en cada instante, y cómo yo voy desarrollando ahí mismo una dramaturgia en eso que voy haciendo, pero eso ni siquiera yo mismo, digamos, no tengo el 100% del control sobre eso. Sin embargo, sí soy decisiva en lo que está pasando, sí tomo decisiones y tomo parte de eso, y parte de eso que está pasando, mi ser creativo entra allí a participar, pero al mismo tiempo estoy abierta a lo que va llegando a mi percepción en cuanto al tiempo, al espacio, en cuanto a todo lo que estoy percibiendo de la afuera y también de mi adentro, ¿no? En ese constante movimiento y en esa constante relación con el sonido que generaba Eric. ¿Sí? Entonces, es un estado, es una manera de estar donde yo digo, estás vulnerable, sí, estás vulnerable porque no tienes una coreografía aprendida, ¿sí? Pero al mismo tiempo estás coreografiando porque estás tomando decisiones, estás generando un movimiento y estás editándolo y estás produciéndolo de ciertas maneras. Entonces, eh, es un estado bien parecido cuando uno coreografía eh, un material fijo antes de mostrarlo, pero es diferente porque pues esto se hace al instante, ¿sí? Esa decisión y edición del movimiento se hace ahí en el momento. Y pues eso a su vez va ligado con todo esto que hablo de las relaciones que uno va estableciendo con todos estos conceptos tanto conversados con Erika anteriormente como los que van surgiendo allí en ese espacio donde uno está. Muy bien. Bueno, entonces las y los invito a que veamos un pequeño video de fragmentos de la obra. Un poco la idea, digamos, del proyecto funciona alrededor de esta relación entre el discurso y la imagen, ¿no? Es decir, que lo que nos está contando Jenny y las preguntas que vamos a hacerle después de ver el pequeño video, las podamos referenciar a un material, digamos, de movimiento concreto y que podamos ver de alguna manera ese cuerpo y eso y esas estrategias sobre las que vamos a hablar y tengamos la posibilidad de relacionarlas directamente con fragmentos de la obra. Entonces, vamos a compartirles un pequeño video que tiene una duración de 15 minutos y nos vemos en un ratico nuevamente.
Jenny, en la improvisación es muy usual el uso, digamos, de pautas o premisas o del score, ¿no? Cuéntanos si tú utilizaste, digamos, algún score o si, o cuáles fueron, digamos, las pautas o las premisas sobre las cuales, digamos, improvisan, digamos, junto con Eric en esta pieza. La policía. Se oye en el fondo la policía. Bogotá. Eh, bueno, en realidad es de lo que les hablé antes, porque nos metimos mucho a dialogar con el concepto tiempo, el concepto espacio, pero también con el concepto de repetición. Y yo personalmente abordé la repetición como algo no repetitivo en sí, en tanto que no lo pensé como una repetición eh, que fuera igual siempre, sino de hecho como que se fuera transformando en sí misma y se fuera a viajar a otros lugares. Entonces, cada que llegaba a un movimiento que yo sentía que se podía repetir, o que de hecho mi cuerpo mismo tendía a repetirlo por sí solo, trataba de que esa repetición tuviera sus variantes en sí misma. Y entonces lo lindo de eso era, o lo digamos satisfactorio para mí en eso era encontrar cómo el cuerpo mismo al yo jugar con esa repetición en tiempo, en, en cómo la acentuaba diferentemente cada vez, ¿no? El mismo cuerpo me iba llevando a otros lugares y yo me dejaba llevar. Entonces, eso fue otra pauta y que creo que se pudo ver bastante también. Y dije, uy, se me olvidó mencionar lo de las repeticiones, algo que sí está muy presente allí. Mm, y Eric también jugó con la repetición bastante. Eric jugó a nivel espacial con tener el sonido de diferentes puntos, o sea, él tuvo eh, el sonido en múltiples lugares, lo que también originaba, eso influenciaba mucho en la espacialidad, ¿no? Como se iba sintiendo el espacio. Y, y bueno, jugó también con esos sonidos a veces irritantes. Y yo jugué también con un poco, también creo que con la irritación en el sentido que sé que a veces no hacer nada y quedarse en pausa puede ser irritante para el espectador. O puede ser un poco como desesperante, porque en general él o la espectadora están esperando siempre ver algo y siempre ver movimiento cuando van a ver algo que tiene que ver con danza o algo. ¿No? Entonces, eso es muy interesante porque para mí era interesante sentir la irritación en mí misma, porque uno sí que tiene una presión como ejecutante o como persona ok, ¿cómo reproducir para que esto se torne interesante? Si no se pueden dormir no siento como la gente empieza a acomodarse, a moverse del lugar, a ponerse en común cuando llega ese momento de silencio y de pausa. Entonces, o de la nada, o del movimiento minimal, ¿sí? Entonces, eso fue otra de las cosas con las que jugamos también, que para mí sigue siendo como un objeto de estudio, o sea, sigue siendo esto de encontrarse con la pausa y resistir el movimiento, sigue siendo algo
muy interesante de abordar. Y, y nada, creo que esas fueron las pautas, o sea, tiempo, espacio, repetición, quietud y, y relación sonido-movimiento, interactuar entre nosotros, pero al mismo tiempo con Eric me pasó esto, eh, éramos independientes, como que esa interacción se dio por sí sola sin quererlo tanto. No había un escucho de, a ver, voy a escuchar qué hacer, qué sonido producir para yo reaccionar a eso, no. Ni él tampoco conmigo necesariamente. Hay una independencia interesante que puede ser un poco arriesgada a veces porque puede estar cada uno por su lado, pero en este caso creo que eh, funcionó. En la primera parte dijiste algo, como una imagen que me gustó mucho que era volverse espacio y volverse tiempo. Cuéntanos cómo lograron hacerlo. Eh, pues estamos en eso, no es que lo hayamos logrado, es una intención que se pone, ¿no? Digamos que es una intención y ahí va lo de la decisión y la intención en el hacer. Eh, es como meterse en, digamos así, en un contexto, que esto va a ser mi contexto va a ser que cada movimiento realmente se configura, logra una configuración, o más bien yo me hago consciente de esa configuración cuando me muevo una configuración espacial y temporal, con el entorno, con nosotros, conmigo misma, con lo que está más allá también, lo que está invisible también. Entonces, ese volverse espacio y volverse tiempo es eso, ¿no? Como más bien una cosa muy mental, un proceso muy mental, un estado de me meto allí a ver de qué se trata eso, porque tampoco es que lo podamos, ¿no? Acertar totalmente, me volví a contestar, así, eh, pero obviamente que está allí la consigna. Y en eso, pues ya para ser como más concretos, es en el tiempo probar muchas dinámicas, probar ritmos, probar acentos, probar silencios, probar ataques, bueno, todo lo que tenga que ver con dinámica y ritmo, tiempo. Y en el espacio es crear volúmenes, eh, desvanecerse, desaparecer, volverse invisible o volverse muy visible o que otro órgano salga como el sonido de la voz también, que un espacio. Eh, y también entra allí mucho la imaginación, ¿no? Que uno va creando allí también ese espacio, ¿no? De repente en un momento llegan imágenes y es, es realmente ubicarse en un lugar, en una imagen y ese crear espacio y devenir espacio él también obedece a eso. Digamos que sería correcto decir que no hay como tal una pauta de movimiento en términos, digamos, de una cualidad exacta o unos movimientos con ciertas características o unas, sino que más bien es ese asunto de poner en repetición lo que va llegando, ¿cierto? Y jugar con este silencio y quietud. Es correcto decir eso, Jenny? Sí, sí, Es decir que en ese sentido podría venir cualquier movimiento y sería bienvenido para la obra. pues en realidad sí, en esta sí y pues conectándose uno con el hecho de ser un ser emocional también y que esas emociones al mismo tiempo
van generando movimiento, como también el movimiento va generando emociones. Eh, pues ahí digamos que me permitía de todo, sin embargo estaba muy centrada en el cuerpo y el movimiento, ¿no? No había en sí, aunque es de por sí teatral, puede ser, ¿no? Todo tiene una teatralidad también, el resto, todo, pero no había esa intención de llegar como a la teatralidad en sí cuando aparecía la voz, cuando había emociones más fuertes. Era una cosa que yo inmediatamente la basaba en mi experiencia física, que estoy sintiendo a nivel físico y por eso dejo, dejo emerger todo lo demás, ¿no? Si había una sonrisa o si había algo, algún gesto, tenía que venir de algo físico. Eso para mí sí era una pauta clara de dónde generar lo que hacía, desde dónde se genera lo que hago. No, no me lo impongo ni me lo creo en el sentido me impongo una idea, ¿sí? Sino la voy viviendo y la voy más bien dejando ser, ¿no? La voy dejando ser a medida que va apareciendo. Y le voy dando también un impulso, la dejo fluir hacia donde ella quiera ir y también le pongo, es que siempre es un poquito, hay una fina línea entre ser parte de, pero dejar ser al Mm. mismo tiempo. Sí, recuerdo que hablábamos un poco en la charla que tuvimos antes sobre, hablando como sobre esta pauta de repetición, mm, como un asunto como de acumulación que se desborda después y es, digamos, como ese paso en que la repetición, como tú no la explicas, que no es una repetición exactamente de los mismos movimientos, sino como unas repeticiones de algo que cada vez cambia un poco y cambia un poco, pero mantiene, digamos, alguna esencia de ese movimiento, de esos movimientos que comienzan a repetirse hasta que eso, el cambio y también como la acumulación de pequeños cambios lleva es como a un movimiento muy distinto, ¿no? Como un nuevo comenzar, ¿no? Y como el nacimiento de otra repetición. Y quiero conectar esto con algo que también hablamos en la primera charla, que es que para ti, tú me decías que la quietud era como un momento también de un nuevo nacimiento. Entonces, no sé, tengo como esta imagen ahorita de como de esta, de la vida y la muerte y de la repetición que se convierte en otra cosa y como algo que deja de ser porque aparece una otra cosa nueva, ¿no? Y digamos que eso pues me parece muy bonito como esta relación tan de la vida como en el momento de la improvisación, ¿no? ¿Nos quisieras contar un poquito sobre estos nacimientos? Sí, pues ahí es un poquito también para mí ahora un tema de estudio, porque pues esto va muy relacionado con esta famosa idea de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Y como estar realmente o tratar de estar en ese presente no estoy es aquí en este escritorio viendo y no estoy en otra parte, estoy viviendo cada cosa instante a instante. Mm, y eso puede interpretarse también como como un abandonar constantemente lo que uno va visitando o va haciendo, no sé, o la manera de estar. Eh, pero yo siento que en este caso es un abandono fructífero. Eh, Porque es que en la vida y en este sistema se nos presiona tanto como a pegarnos a tantas cosas, a estar como anclados y ancladas a tantas cosas, esclavos y esclavos de tantas cosas que yo siento eh, que este abandonar, dejar que algo muere, que nazca algo nuevo constantemente, es también como
como terapéutico, en el sentido en que es algo que no tenemos tanto, aunque lo tenemos, porque realmente la vida es así, ¿no? Es incontrolable y cada segundo es, ¿no? Pero vivimos de otra manera, vivimos de otra manera. Entonces, mm, ese, ese morir y dejar nacer está conectado con esa idea idealista de estar en el presente, en el aquí, en el ahora, por lo menos de, de, de practicarlo allí, ¿no? En esto de la improvisación y de esa manera de estar en la escena, como vamos a dejar que nazcan constantemente las cosas que quieren nacer, y vamos a dejar que lleguen las cosas que quieren nacer. Y claro, yo siento que esta manera de estar igual necesita su práctica, ¿sí? Necesita su práctica diaria, necesita estar, pues, que uno se conecte con eso, ¿sí? Y yo siento que una vez que uno emprende ese camino, de hecho, no hay fin, no hay fin. Yo siento ahora como, wow, todavía siento que falta un trecho bien largo en descubrir eh, todo esto que va llegando, ¿no? O sea, yo acabo de performar hace 2 días y de nuevo allí me siento confrontada con ese estar aquí ahora otra vez, ¿no? Donde también es difícil porque tienes un público, tienes como una responsabilidad también allí de lo que está pasando, entonces, eh, y al mismo tiempo, no solo esa responsabilidad, sino que a veces, mientras estás improvisando, performando, ocurren cosas que necesitan un desarrollo un poco más largo. Y entonces ahí es donde uno se encuentra con ese momento de decisión. Ok, lo dejo desarrollar o lo abandono. Lo dejo morir y sigo con otra cosa porque es que voy caminando y me voy encontrando con otras cosas. O lo sigo desarrollando. Y eso siempre es una decisión. Algunas veces se acertará y otras no. Y siento que hace parte de permitirse ambas cosas o más cosas. Digamos, en otros conversatorios, en otros destornilladores, en donde hemos hablado de obras que no son de improvisación, sino que son, digamos, que tienen unas escenas fijas, por decirlo así, y que su movimiento es, digamos, seteado, es como construido y fijado. Siempre les hago a los directores y a las directoras como la pregunta por el resto. Por eso que se, por eso que uno entra en el salón de ensayo e intenta y dice, uy, bueno, vamos a darle y uno le da una semana a algo, pero no le encuentra la bola. De pronto es muy bueno, pero es como para otra obra o definitivamente es que uno no le pega, ¿no? Pero de escucharte ahorita también hay algo que tiene que ver con como con un constante, como con unos restos constantes, como con un dejar restos todo el tiempo. Digamos que esta obra, la pregunta no tendría cabida de la misma manera porque quizás asistimos es como a una colección de restos, ¿no? Algo que viene, de alguna manera lo desarrollo, hago algo y como si no quedara, pero es parte de, ¿no? Es como si esta obra fuera una obra de restos de todos esos otros restos que uno desarrolla, pero no usa al final. Acá, al jugar con ellos, ya los estás usando, digamos, para la obra, ¿no? Hay algo ahí como con esos ciclos distintos, ¿no? Y con una temporalidad del material también muy particular. Sí, y cada obra tiene sus necesidades, o sea, digo, ahí lo importante, y creo que, o sea, hay obras en que yo he fijado material y es que lo necesitan, ¿no? Como la obra que te gustó en el principio, que fue Hidden Tracks, donde ahí hay una temática pues como muy definida que tiene que ver con el secuestro. Ahí nos tocó fijar, porque es que allí había
otra necesidad y era otra manera de estar en la escena y era otro, ¿no? Otra la temática. Yo siento que lo importante es como uno realmente sentir cuál es la necesidad de eso que uno quiere decir y en qué forma se debe decir. Eh, lo que sí es que yo, pues obvio, desde hace años ya me he ido más por esta manera de estar, que de pronto es un poquito más light, que ya no me confronto con esos temas súper eh, entre comillas, políticos y profundos para la escena, aunque yo siento que igual lo político está ahí todo el tiempo, pero pues ya no es el conflicto de Colombia, el secuestro, ya no es la doble identidad, ¿no? Como ese tipo de cosas, o el dejar el país, qué significa estar en un país, como ese tipo de cosas ya, yo en este momento no tengo la necesidad de hablarlas en la cena. Para mí ahora la cena es otra cosa que tiene que ver con esta práctica de la improvisación y la composición de. Vale. Quiero hacerte una pregunta que, digamos, orienta un poquito el conversatorio o la génesis del destornillador. Y es, como directora, ¿cómo definirías lo que es la investigación de movimiento? Pues más como directora, como investigadora, porque uno como directora, bueno, sí también, cuando uno dirige sus propios proyectos o está dirigiendo otros proyectos, también hay una manera de abordar la investigación. Fue un poco la misma mía, pero obvio que ya cuando estás dirigiendo con otros grupos, con un grupo, con más personas, pues hay que, para mí es muy rico porque yo cada vez voy encontrando más y más cosas en esa investigación. Cuando estoy trabajo conmigo misma sola, me cuesta más. Y no me gusta nada de lo que hago, mientras que cuando estoy con un grupo me gusta todo. Es como, sí, ok, vete por allí, es más fácil, ¿no? Porque también lo sabes, es como más fácil de ir dándole simplemente una guía. Es que no hay, es más como una guía de esa investigación, ¿no? De ese indagar y de ese promover que las personas que están trabajando ahí contigo involucren su pensamiento con su movimiento, que estén pensantes todo el tiempo en ese indagar, ¿no? Porque para mí la investigación es eso, es estar pensante mientras te mueves también, ¿no? Para ir descubriendo y desarrollando cosas que te lleven a ese resultado final. Entonces, se trata de eso para mí la investigación, es realmente indagar, ahondar, profundizar. Me gusta mucho la palabra profundizar porque es realmente como sumergirse en un estado de estar todo el tiempo cuestionando, eh, evitando bloquearse, porque lo que se siente es que el bloqueo en la investigación pues claro que puede pasar, pero, pero lo que yo me digo mucho a mí misma y lo que le digo a las personas que han trabajado conmigo es como, no te desbloquear, no hay necesidad. Si no puedes por aquí, sácale la otra vertiente y prueba por el otro lado. Eso tiene que ver para mí con el investigar y probar, bueno, pues este químico no me funciona aquí, a ver, echémosle este poquito, ¿no? Como un poco también esa, esa manera también en que los científicos investigan, ¿no? También están probando muchas variables hasta que encuentran la que es, ¿no? Así es. Sí. Jenny, para terminar, digamos, estas preguntas que yo había preparado,
eh, hay un tema que generalmente está muy de la mano, digamos, de la investigación de movimiento, ¿no? Que es la dramaturgia, ¿no? Es como una palabra cercana que se relaciona de muchas maneras y creo que no hay una sola manera, digamos, de entender esa relación, ¿no? Para algunos hay una relación mucho más estrecha, para otros es quizás utilitaria, por lo que quiero contar, si fuese el caso, o si tengo, ¿cierto? ¿Qué nos podrías decir de tu idea de dramaturgia para una obra como ese? Eh, lo que pasa es que yo estoy en un momento un poco, o sea, estoy un poco como aliada ahora a esa dramaturgia emergente del momento y estoy menos exigente en eso. Antes era mucho más exigente y de hecho aquí en Alemania sí que me dolía la cabeza con la dramaturgia porque aquí para escribir los conceptos y los proyectos y para que te den becas y para presentarlos a teatros, tú tienes que mandar todo un contenido dramatúrgico ahí con mucho sentido, peso y innovador. Eh, y creo que es también con mi regreso a Colombia, pero también desde antes un poco de estar acá, donde yo me cansé de tanta exigencia en ese sentido y dije, como, ¿qué necesitamos realmente los seres humanos cuando vamos a ver un espectáculo? Conectarnos con lo que está pasando con las personas que están ahí y eso no se da solo por un concepto, eso se da ahí por muchas más cosas. Claro, sí es bueno tener un concepto porque eso le da una claridad también, pero un concepto puede ser una palabra, ¿no? Un concepto puede ser una palabra como que tú agarres para conectar después muchas otras palabras. Lo que siento es que es bueno y tener algo, como, bueno, si esto es una carta blanche, ¿no? Tabula rasa dentro del escenario, dejo pasar todo, eso es un concepto. ¿Sí? Pero si yo no tengo ni idea qué es lo que, no puede ser un concepto, no tengo ni idea. Pero claro, cuando uno se agarra ya de cosas, puede tener más claridad todo. Sin embargo, también me gusta lo que está muy tejido. Es que es también como la necesidad de cada hora, lo que hablábamos ahora. ¿No? Hay cosas que se necesitan ese tejido y esa estructura de este momento, tengo que pasar a este momento porque aquí, ¿no? Eh, y eso también es muy bello de hacer, eso es mucho más exigente, pero también es muy necesario también que pase. Y sobre todo en estos tiempos también creo que ambas cosas son muy válidas y muy necesarias, tanto algo fresco que no me ponga eh, una, una, una narrativa y súper conceptual y súper dirigida y súper construida, también algo que esté muy bien tejido y que me haga viajar muy claramente por todo por toda una historia, ¿no? Eh, siento que todo es válido allí. Bueno, pues quisiera invitar a todos y a todas las que están acompañándonos en el conversatorio para que enciendan sus cámaras y para que pues puedan conversar con la maestra Jenny también. Si quieren hacerle algunas preguntas o comentarios, pues están muy bienvenidos. Entonces pues los invito a que salgan. Todos los eh, amigos que están aquí, todas las amigas, todas las amigues. No salen. no salen. ¿Qué pasa? Juanita. A ver. ¿Quién más anda por ahí?
Ya pueden volver, es que están en otra parte. Despierten. Ah, bueno, gracias. David, qué gusto verte, caray. Bueno, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me alegra verlos también, verte. Ahora más, qué alegría. qué nota. Bueno, ¿qué? ¿Tienes algún comentario sobre para Jenny y David? ¿Cómo viste? ¿Cómo te gustaría contarnos algo de tu experiencia hoy acá? Pues, no, estaba muy como a la escucha, ¿saben? Más que uy, que pregunto, que digo, estaba como muy escuchando, como dejándome, también recordándolos de alguna manera, ¿no? Eh, pero sí surgía en mí como ese avivamiento, por decirlo así, de, uy, pucha, como qué rico volver a tejer, ¿no? Volver a crear, a pararse en un escenario, a proyectar, digamos, una puesta en escena desde la improvisación. Em, y también, pues, todo lo que le preguntabas a Jenny, yo también me lo respondo, o sea, como si me lo preguntaras a mí, ¿no? Porque, pues, bueno, de alguna manera yo le di durísimo a esos conceptos y esos contenidos el semestre pasado pues que tuve una beca y tuve el chance ahí de meter todas las preguntas, todo eso que acaban de hablar, en eso. Y, por ejemplo, ese lugar de la dramaturgia también empieza a ser muy sensible para mí. Yo ahorita estoy trabajando de docente y tuve que dar una materia que se llama Dramaturgia de la Danza. Y yo estoy en ese plan de como de construir esos conceptos, digamos, tan armados. Em, y por ejemplo, esta idea de la descomposición me parece muy chévere, como que desde, a ver, como la vida que surge en un cuerpo descompuesto, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Y cómo descomponerse también hace parte del ejercicio coreográfico, ¿no? De alguna manera, la composición coreográfica termina siendo, ya que uno se va metiendo y cada vez más en este rollo, en un ejercicio de descomposición, ¿no? O sea, esos grandes contenidos, conceptos, uno empieza como a desmenuzarlos y a distanciarse mucho de eso. Entonces también viendo un poco lo que habla Jenny, como eh, uy, yo ahora quién soy, me preguntaba mucho eso, me hizo reflexionar en ese sentido de, no, como dice Jenny, en algunas cosas uno se vuelve un poco más, por decirlo, laxo, más flexible, menos radical, menos contundente, pero vuelve otra vez a armar unos nudos, ¿cierto? Como unos lugares, como puntos asideros, y yo siento que ese es un ciclo constante, ¿no? Como la neofilia y la neofobia, ¿no? Esos imperativos ahí que están en la vida de uno de querer asentar cosas y después realmente como distanciarse completamente de esos lugares. Em, y bueno, como me parece también muy chévere eso de, pues como dejar todo, no al azar, pero sí como ponerse, ¿cómo decirlo? Como zancadillas, como obstáculos, como pautas, como migajas ahí en el espacio para uno abordarlas. Eso digamos, me ha empezado a interesar desde un tiempo para acá. Y también cómo relaciono mi vida de alguna manera con lo que hago, porque siento que mucho, cuando era mucho más joven, parecía que uno no logra, como que se categoriza, ¿no? Entonces está mi cuerpo ciudad, mi cuerpo hijo, sí, y está el cuerpo bailarín, el cuerpo escénico, y como que yo decía, uff, parecía que no fuera el mismo, ¿no? Y poco a poco uno se da cuenta que lo que está haciendo con su vida termina resonando completamente con el ejercicio escénico. Es decir, que es un constante, es, yo lo que siento es como desidentificándome con el ejercicio escénico como una manera de eso. Así que esto que hablaban de ese ejercicio de descomponerse de alguna manera, ¿no? Como la repetición como una manera de morirse y de permitir otra vida, eso me parece también muy clave, ¿no? También para oxigenarse uno como creador y la manera en que está creando. También me preguntaba por el ejercicio del solo, ¿no? Eh,
que es diferente trabajar, dirigir un grupo, trabajar en solo, o trabajar solo, bailando no solo, pero acompañado, ¿no? Con un músico o con otra persona que no sea necesariamente de la danza. Eso también me generó mucha inquietud, como mucho deseo también de pararme desde ese lugar de nuevo, ¿no? Como, mm, y recordar eso, ¿no? De alguna manera las clases que alcanzamos a tener contigo, con los dos, he tenido clases, entonces también eso ha sido rico de ahora verlos hablar desde este lugar, no desde la clase, sino de este lugar. Entonces eso también pues sigue redondeándole a uno la perspectiva. Eso, y muchas gracias, chévere, chévere como de permitirnos este espacio para hablar. Por supuesto, siempre, siempre bienvenidos, David. Ahí es pinchar en el link y participar como quieras. Gracias por tus ideas y por tus inquietudes. ¿Alguien más quisiera compartir algo con nosotros en este destornillador 21 de junio, fiesta de la música, inicio del solsticio de verano? Bueno, bueno. Uy, Edna, maestra Edna, por favor. Ah, qué belleza. ¿Cómo vas, Oh, cara? quería saludarlos principalmente. Yo no estaba lista para salir al ruedo, quería verlos solamente. Tuve que cambiarme el computador y poner, porque no estoy en mi casa, pero me gustó mucho oír pues como todo el proceso del trabajo de Jenny, verte también ahí en acción. No he tenido el placer en vivo y me queda un poco la pregunta por si lo que haces sí puede llamarse, o digamos que la pulsión que mueve el trabajo metodológicamente sí puede llamarse improvisación o es realmente otra cosa. A veces lo siento más cerca de pronto de algo performático, como más cerca quizás del performance, pero quizás tampoco es exactamente eso. Pues hablas de la experiencia y como del crear en acción, del editar en acción. Esto también me gustó mucho como esa creación de la coreografía también desde la escucha del instante y del dejar ser a ese ser que se va manifestando en la medida en que, en que escuchas también, escuchas y eres al mismo tiempo. Por eso me pregunto un poco si, pues yo también desde mi desconocimiento, eh, si, si podría esto no ser exactamente eh, improvisación. Sé que hay todo un cuestionamiento alrededor de lo que es improvisación o no, y creo que la palabra de alguna manera puede limitar lo que ocurre como la experiencia, ¿no? La experiencia de la danza. Pero sí quisiera oírles a ustedes, maestros bailarines, hablando pues un poquito alrededor de esto, de lo que es la improvisación y si podría estar por fuera de eso de alguna manera, o más allá, qué sé yo. Pues es que es todo siempre el cuento con las categorías, ¿no? Porque también la danza contemporánea, o sea, ya decir ahora danza contemporánea, casi que es un pecado, ¿no? Como que ya decir danza contemporánea, no, ahora hay que decir otras cosas, hay que decir post dance. Yo lo que siento con el término improvisación y en sí con lo que ha querido, porque es que seguramente nace de mucho antes, pero la improvisación empieza a tener historia desde aunque yo no sepa si desde Isadora Duncan. Y eso fue toda una revolución.
sea, la improvisación para mí ha estado aliada también al término revolución en la escena, en el mundo de la danza también. O al final de los 60, 70 también con Jackson Church, el grupo que estaba allí, y cómo se salen de todo eso que les imponían el Graham, el Cunningham y todo esto, y dicen, no, vámonos a esta iglesia a probar lo que nosotros queramos. Y fue eso, fue investigar y fue improvisar y fue estar horas y horas allí. Y de ahí nace esa rebeldía y esa revolución también con todo lo que estaba pasando en la danza. Y de ahí salen pues personas muy interesantes para la danza como Steve Paxton y otros. Y entonces yo lo que siento es que lastimosamente la improvisación tomó otro rumbo después de todo eso. Y puede ser que también pecó, ¿no? Como, o sea, por Dios, ¿no? También pudo ser que ciertas cosas perdieron de pronto su validez, no sé, pero yo lo alío con eso. Aquí en Colombia yo siento que está muy subestimado y que está también de hecho muy como, ay, eso es improvisación, eso no tiene mucha fuerza, no tiene mucha validez, ahí se hace lo que se quiere, sin alguna, ¿no? Disciplina, rigor, práctica en sí, o, ¿no? Entonces, eh, yo, 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 a veces me cuesta, pero yo quiero ser insistente en llamarla improvisación, porque es que es también esa manera un poco de salirse de lo que está y lo que tiene que ser y más bien seguir lo que yo misma puedo crear a partir de mí misma, de lo que voy percibiendo, ¿no? Más que lo que se me impone o se me dicta de alguna manera. Pues sí, es como, yo creo que es también como lo que pasa con la somática, que aquí en Colombia yo siento que ha tomado desafortunadamente otro significado también y el valor ahí de todo lo que nos puede aportar la somática no está tan claro, no está tan claro. Yo creo, Edna, por ejemplo, que la improvisación y el performance comparten unas cosas, digamos, como unos elementos que son además como elementos como muy estructurales de ambos, ¿no? O sea, como que, como este asunto del aquí y el ahora, me parece que es algo importantísimo, ¿no? Es como una referencia a una coordenada de tiempo y una coordenada de espacio que es muy clara, ¿no? Es acá y es ahora y ahí es, digamos, sobre ese eje se construye, digamos, la presencia del intérprete. Entonces, en la improvisación vemos eso, pero también vemos lo mismo en un performance, ¿cierto? Digamos, hay como una presencia actualizada todo el tiempo, ¿no? No hay un viaje, digamos, a unos otros mundos para querer, digamos, escenificarlos y como crear tal vez esta ficción, ¿cierto? Digamos, como que en un, parecería, digamos, que ese elemento, digamos, de la presencia del cuerpo me parece que es algo que comparten y que es como, o sea, muy importante en ambas, ¿no? Digamos que también hay como una constante escucha a lo que va pasando, ¿no? A las relaciones que se van tejiendo, que son como esporádicas o como fortuitas, ¿no? Digamos como no sé, en el video no lo vimos, pero en un momentico en el escenario hay un perrito que ladra. En el video que vimos de ese, hay un perrito que ladra. Y Jenny como que se le cambió el semblante, pero ella siguió, ¿no? Es decir, como que eso que sucedió, como que puede ser parte de, puede ser un impulso que llegó ahí, como que de alguna manera reaccionar a eso es algo que es posible, ¿no? Porque el cuerpo está en esa actitud, como lo que habla Jenny, como de ese estado, ¿no? De cómo estar en escena.
¿sí? Yo creo que el performance y la improvisación comparten mucho de ese estado del que habla Jenny de estar en escena, ¿no? Atento, como escuchando, decidiendo, componiendo, ¿cierto? Como que hay una cosa ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, también pienso, hay performance que tienen, por ejemplo, un score mucho más fijo, ¿no? El desarrollo de unas acciones está mucho más fija, ¿no? Y por ejemplo, en ese al menos, eso no sucede, ¿no? No hay un score, no hay una organización. O sea, sí hay una organización, pero la organización, digamos, no está predispuesta antes, ¿cierto? No está fija o decidida antes. Y aquí la organización, pues, es como rítmica, ¿no? Y digamos, el silencio da como un golpe rítmico a todo, ¿no? Pero uno podría ver un performance que tiene, primero se hace esto, después se hace lo otro, después pasa esto, ¿cierto? O sea, como que podrían haber unos lugares que también como que nos invita a pensar, bueno, prefiero yo pensar como en esos puntos en común y esas cosas que quizás nos separan del performance y de la improvisación. Primero porque pues encajar alguna de las cosas es más lo que uno pierde realmente que lo que se gana en encasillar alguna obra en alguna corriente o en algún estilo o en alguna, bueno, en alguna categoría como decía Jenny, ¿no? Entonces, creo que para responderte no hace falta salir de la improvisación para entrar en el performance en esta obra, por ejemplo, no podría ser una obra que está viajando constantemente entre ambas y sin importarle mucho, o sea, lo puede hacer, ¿no? Como pensarías. Gracias. Bueno, bendita, Creo que alguien quería, Sí, Juanita. creo que alguien quería hablar. Sí, yo quería. Hola. Bueno. Ok. Bueno, voy a hablar yo entonces. No, Aquí. en eso mismo que. Perdón. Como si no la conociéramos, caray. Sigue, Juanita, ni más falta. No, pensaba también en esto que plantean sobre la improvisación y no sé si en ese ejercicio como de composición instantánea y el repetir como digamos, el performance, claro, en la improvisación uno encuentra como ciertos puntos que dice como acerté, ¿no? Como que esto es algo, llegué, no sé, llegué de alguna manera. Y me pregunto si el repetir el performance, hay momentos a los que vuelves a llegar, como que se van de alguna manera componiendo y vuelves y retomas esos puntos cuando se repite el performance. O siempre y indiscutiblemente, aunque siempre va a ser distinto, pero no sé si hay puntos a los que sabes que vas a llegar, así sea en el espacio o en el movimiento, o siempre es del todo diferente. ¿Quieres responder tú, Eduardo? Me parece que esta es una pregunta para ti, mi querida Jenny, porque se refiere como a la obra en particular. Para que desordenáramos la dinámica. Yo, por ejemplo, me puedo aventurar de haber visto la obra y digamos como hilando algunas cosas de las que conversamos, que la obra podría perfectamente ser muy distinta todas las veces, o sea, completamente distinta. Ahora, en mi experiencia ya personal como improvisador, cuando he estado en esa situación y teniendo, digamos, algún tipo como de entrenamiento sostenido en el tiempo de eso, me resulta inevitable no llegar a unos lugares conocidos, ¿cierto? O sea, el cuerpo de todas maneras reconoce como unos impulsos o reconoce unas relaciones articulares o alguna cosa y es como inevitable no ir a lugares conocidos del movimiento para uno, ¿no? Entonces, claro, me parece, o sea, chévere la pregunta porque, bueno, que la pregunta es, ¿qué hace uno cuando uno llega al lugar conocido, ¿no?
y de alguna manera cómo hace uno para empezar a repetirlo, porque de alguna manera hay una aceptación por esa repetición, ¿no? Como, bueno, llegué aquí, ¿cómo lo repito para que se transforme, ¿no? ¿De qué manera afecto este lugar conocido para que me llegue a otro desconocido, ¿no? Pero bueno, ahora sí, maestra, por favor, entrele Sí, con... que es inevitable no repetir, es inevitable no llegar a lugares conocidos. Yo siento que eso es inevitable. Em, y ahí hay que hacer un ejercicio de recibimiento y aceptación y uno se enoja, ¿no? Por ejemplo, Buenísimo. pasó justo con ese me pasó, me pasaron las dos cosas. Me pasó uno que en una función y me repetí en movimientos y eso me causó insatisfacción, me pareció que esto no debería pasar, porque llego al mismo punto cuando se supone que es un día nuevo, estoy en un nuevo estado, porque llego allí. Y me pasó también que no llegué para nada en otra función, que no llegué para nada a lo que habíamos logrado con esta función en especial, que fue para mí muy satisfactoria. Y en esa otra que hicimos, eh, hubo una desconexión total entre Eric y yo. eh, yo tampoco logré una conexión conmigo misma, con lo que, o sea, es una cosa muy, esto de esta manera de estar en escena es también una forma de estar muy, a veces muy difícil, muy vulnerable de ser arruinada, o que uno mismo se vuelva la arruinadora de eso, porque yo pretender que vuelva a ser tan satisfactoria como esa otra función, pues no, porque es un día nuevo, había pasado un mes, estamos en un lugar nuevo. Entonces, ahí es donde el ejercicio en esta práctica es recibir y recibir y recibir como llegan las cosas, pero también sí, sí hay una exigencia en, ok, en conectarse con algo, ¿no? Y en conectarse también con eso que es desconocido y que de pronto, como me pasó ayer, eh, me enojé en un momento porque el músico no se conectaba para nada conmigo porque estaban filmando y él se dejó más influenciar por ese hecho de que lo están filmando, pues dejó de escucharme, ¿no? Y yo en un momento me enojé y se lo expresé en la improvisación y le dije, aquí conmigo, ¿no? O sea, fue una cosa muy, nada más se lo dije. Eh, pero entonces lo bueno de esto es que rápidamente, cuando uno ya está mucho tiempo en esto también, eh, me enojé y después dije, no, no hay que enojarse, simplemente es saber qué está pasando y también reaccionar a eso y recibirlo y también yo tomar decisiones allí. De eso se trata también, de resolver, ¿no? Todo el tiempo. Eh, eh, entonces puede pasar tanto lo uno como volver a esos lugares conocidos y decir, mierda, volví otra vez allí, me repito y bueno, como no volver jamás a eso que hiciste, sobre todo si es una misma obra y hay varias versiones, y pues, pucha, y sentirte desconectada y sentirte... Pero entonces yo ahí lo que practico un poco es cuando no encontré eso que tenía, pues a ver qué más encuentro incluso en esta sensación de soy una mierda hoy. ¿Sí? Como que eso fue lo que sentí ayer. Hoy soy un cero. ¿Cómo juego con ese cero que soy hoy?
de verdad fue así literalmente. Entonces, pues esa es mi experiencia, ¿no? Que yo he vivido. Sí, a mí me parece un reto, o sea, porque bueno, yo también he trabajado con la improvisación, pero siento que siempre llego como a unos aciertos donde digo, claro, el camino puede ser otro, pero como que hay puntos a los que ya sé que voy a llegar, ya sea a nivel de sensación o a nivel de movimiento. Y siento que la improvisación no siempre es interesante de ver, ¿no? Y como que llegar a esos aciertos, pues precisamente es lo que a uno le permite decir como, uy, este es un acierto porque ahí siento que me conecté con el público, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece un reto, pues como, ¿qué tal si lo que tú planteas como, bueno, ¿no? Que en algunos momentos era tu reto como que no se repitiera y que aún así siga siendo interesante pues para uno y también para el público, o sea, me parece tremendo. Y ahí les pongo que una vez dijo Julian Hamilton en uno de sus talleres. Él decía, si dentro de todo lo que estás haciendo, improvisando, hay un movimiento que valga la pena, estás hecho, estás hecho. Como que, o sea, él dijo eso y yo me quedé también como, eh, ¿qué quiso decir realmente? Pero sí, es eso. Él dice, él nos decía, no hay que ser tan exigentes, de que todo tiene que valer la pena y de que todo tiene que estar conectado con el público y de que todo tiene que llegar a ese sentido. Muchas veces no hacer y hay que recibirlo. Y si hay un movimiento de todo eso que hiciste, toda esa práctica de media hora, de una hora, que vale la pena, glorifícalo, estás hecho. Entonces, a mí me gusta eso porque siento que cada vez más, no sé si es porque ya me estoy volviendo más viejo, pero cada vez más siento que la danza en sí, todo es muy, ya lo hemos hablado mucho entre nosotras, es muy cruel, es muy duro, hay una exigencia, ¿no? Es una cosa muy tenaz que yo digo, hay que suavizar eso, hay que suavizar, o sea, lo siento, para mí también he sido muy exigente, también han sido muy exigentes conmigo, y ahora me siento así como en un momento que digo, es verdad, no hay que volver esto, no hay que volver esto, este oficio y esto que hacemos una cosa pues que se vuelve eh, una práctica masoquista increíblemente, ¿no? Una cosa muy cruel. Entonces, por ese lado, comparto eso que decía Julian, ¿no? Eh, por otro lado, pues yo no hago lo que hace Julian, no, Julian hace obras y Julian no ensaya con sus bailarines nada, si nos llegan y la hacen y él dice, cojan un sofá, cojan esto, cojan lo que ya. Eso es, y nos vemos allá a las 6, ¿sí? Eso lo puedo hacer yo, pero cuando ya saco obras, pues que llego al teatro, pues ahí sí me pongo un poquito más exigente. Pero también que él hace, por ejemplo, para mí es un gran ejemplo. Él confía tanto que dice, yo no necesito ensayar con mi gente, además que nos pagan bien mal, ¿por qué vamos a estar horas y horas ensayando? Y todos son profesionales y ya tienen toda su familia. Cojan un sofá, tú coges este cuadro, ya, nos vamos allá a la hora de formas. ¿Sí? Entonces también es interesante eso. Yo quería comentar algo. Hola a todos. Nada, que digamos cuando se habla de improvisación y performance, hay algo que siempre me ha llamado la atención como espectadora,
porque también es mirarlo como desde ese punto de vista, y es una ansiedad muy grande como espectador de ver un producto, ¿no? De pensarse un producto concreto, de pensarse un producto que si yo lo vuelvo a ver sea el mismo un producto, algo como concreto, fijo y estático. Y pues lo que tiene que ver con performance e improvisación va completamente en otro sentido. Y para mí ahí radica como su relevancia y su poder en generar esa transformación en el espectador. Entonces, la improvisación, el performance, al no ser un producto, no está finalizado, que todo el tiempo está cambiando, le genera una ansiedad en el espectador muy grande, y no solamente en el espectador, sino también en quien lo realiza. Y creo que algo que mencionaba Jenny, que en Colombia está muy devaluado, que no se le da el valor ni se le reconoce ese poder tan grande que tiene que ver con eso, porque culturalmente pensamos que toda expresión artística se reduce a un producto, ¿no? Y es ahorita que con lo de la economía naranja y demás, pensamos en los productos establecidos, ¿no? La obra de arte, la escultura como un producto que yo puedo coger, comercializar y vender. ¿Qué garantía tengo yo de un producto, de una improvisación? Ninguna. Esa garantía, digamos, de ese producto, en esos términos, se pierde completamente. Pero eso es lo que convierte la improvisación y el performance en su poder creativo y su poder de transformación constante. Y ahí hay un valor que no, digamos que culturalmente yo insisto en ese sentido, que tal vez no estamos tan preparados como a eso efímero y a eso que no tiene garantías, sin garantías, ¿sí? A ese producto sin garantías. ¿Qué pasa? Sí, porque listo, yo voy a ver una hora de danza y pago por eso y voy a ver un producto. Ahora, yo voy a ver una hora de improvisación y no tengo ni idea qué es lo que vaya a pasar, ¿sí? ¿Cómo acercarnos Pero a eso también este? es un producto, ¿o no, Ingrid? Claro, claro, O pero no sea, pensado desde la perspectiva como entendemos nosotros un producto artístico, ¿sí? En donde está esa garantía de que si yo la compro una vez, la vuelvo a ver, voy a ver lo mismo. Y le puedo garantizar a alguien más que vaya y vea la que es buenísima porque yo ya la vi. No, no va a pasar eso, no hay esa garantía. Entonces, pero ahí mismo radica el poder creativo y el poder también de pensarse el arte más allá de un producto, es decir, es revolucionario en ese sentido, el performance y la improvisación. Y pues quería como resaltar ese aspecto tan profundo y revolucionario y tan transformador de pensar en la improvisación y el performance como un no producto, como algo que todo el tiempo se está transformando y entendiendo eso del no producto, no como el producto comercialmente y culturalmente como se está pensando hoy en día el arte y la cultura. sí es. Bueno, queridos y queridas, eh, creo que estamos listos. ¿Qué dice maestra? ¿Quieres decir algo con respecto a lo que, a lo que nos dijo Ingrid? No, es también muy, sí, bueno, es un poco también muy discutible eso, porque obviamente que sí hay producto al final, pero yo digo, tú también decides en qué manera haces ese producto, cómo haces ese producto, porque sí nos toca jugar un poco el juego, obvio, estamos dentro de este sistema, entonces así, pero uno decide cómo hacerlo, y por ejemplo Julian en eso está muy claro, que él no va a poner a sus bailarines a malgastar una semana en ensayo por una paga que no. Entonces él lo hace así y lo hace siempre así. Y tiene una compañía y sus obras tienen nombre y él le hace todo el trailer y es una cosa increíble todo lo que él hace, pero las obras se hacen allí, ese día, en el momento. Y
y es bien arriesgado, pero y hay mucha gente que no le gusta y de hecho yo, o sea, yo lo admiro como maestro y lo sigo, pero en un par de trabajos que he visto, pues no me dan como obra, no me llegan, pero verlo a él en escena es maravilloso. Por eso para mí siempre es la primera vez pero él se decidió por esa manera de hacer. Así lo hace. Bueno, pues vamos entonces terminando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Maestra Jenny, muchas gracias por su generosidad y contarnos estos vericuetos de tus maneras de crear y de tus maneras de estar en escena y por compartirnos un poquito de tu experiencia. Y pues a los demás, pues bienvenidos al Destornillador. Estamos intentando hacer una transmisión semanal. La próxima semana tenemos a una invitada paisa que se llama Sara Idarraga. Entonces vamos a hacer también alrededor de las 12, 1 de la tarde. Sigan ahí las publicaciones de La Bestia en el Facebook y en Instagram. Y entonces, pues nada, un abrazo a todos y a todas. Y bueno, a todas, espero verlas pronto. Y bueno, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.